Bienvenidos a 10 o menos. El Imperio Romano, la potencia más grande del mundo antiguo, no cayó de un día para otro. Su final fue un largo proceso de autodestrucción, invasiones y errores estratégicos que lo debilitaron hasta que, en el año 476, el último emperador del oeste fue depuesto. Pero, ¿cuáles fueron los 5 golpes mortales que llevaron a Roma a su colapso? 1. La crisis política y la corrupción interna. Uno de los mayores venenos que debilitó al Imperio Romano fue la inestabilidad política. Desde el siglo III después de Cristo, Roma entró en lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. En apenas 50 años, más de 20 emperadores subieron y cayeron, la mayoría asesinados o depuestos por sus propios generales. El poder dejó de ser una institución estable y se convirtió en un premio que ganaba quien tuviera más influencia en el ejército o en la guardia pretoriana. La corrupción era rampante. Gobernadores, magistrados y recaudadores de impuestos saqueaban las provincias para enriquecerse, muchas veces con total impunidad. El Senado, que en la República había sido un órgano de peso, se volvió irrelevante y servil, aprobando sin oposición las decisiones del emperador o de sus favoritos. ¡Está bien! La figura imperial también se degradó. Algunos emperadores, como Cómodo, 180-192, usaban el trono para su diversión personal, mientras otros, como Caracalla, 211-217, gobernaban con brutalidad y despilfarro. El resultado fue una pérdida de confianza del pueblo. Las masas ya no veían al emperador como un protector, sino como un tirano distante o un inepto. La lucha por el poder no solo era interna, muchas veces las legiones proclamaban a sus propios generales como emperadores, lo que provocaba guerras civiles constantes. En lugar de concentrar sus recursos en defender las fronteras, Roma malgastaba ejércitos enteros en conflictos internos. Esta guerra política sin fin fue minando la capacidad del imperio para reaccionar ante amenazas externas. 2. El colapso económico. El Imperio Romano mantenía su grandeza gracias a una economía gigantesca y compleja, pero a partir del siglo III esta estructura empezó a desmoronarse. Las guerras civiles y las defensas fronterizas constantes drenaban las arcas del Estado. Mantener a las legiones, pagar sobornos políticos y financiar lujos imperiales costaba más de lo que la economía podía generar. La moneda romana, el denario, fue degradada al punto de perder gran parte de su plata real. Esta devaluación provocó inflación, encareciendo productos básicos. El comercio interno se vio afectado por impuestos abusivos y por la inseguridad en rutas terrestres y marítimas, que antes estaban completamente bajo control romano. El sistema agrícola dependía en gran parte de esclavos capturados en guerras, pero al disminuir las conquistas, también disminuyó la entrada de nueva mano de obra esclava. Esto frenó la producción y elevó los costos. Las clases trabajadoras, sobre todo campesinos, fueron aplastadas por impuestos cada vez más altos para compensar la falta de ingresos imperiales. Muchos, arruinados, abandonaban sus tierras, reduciendo aún más la producción de alimentos. En resumen, Roma empezó a vivir por encima de sus posibilidades, sosteniendo un aparato militar y administrativo gigante con una economía cada vez más débil. 3. La división del imperio. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano tomó una decisión trascendental: dividir el imperio en 2 administraciones, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y luego en Rávena, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Bizancio, rebautizada más tarde como Constantinopla. La idea era práctica. El territorio era tan grande que resultaba imposible de gobernar eficazmente desde un solo centro. Además, las amenazas eran diferentes en cada región. El este enfrentaba a persas y armenios, el oeste, a godos, francos y vándalos. En la teoría, era una estrategia lógica. En la práctica, la división generó desigualdades. Oriente era más rico, más urbano y con rutas comerciales activas hacia Asia y África. Occidente, en cambio, era más rural y dependía de impuestos agrícolas. Esta desigualdad significó que, en tiempos de crisis, Oriente podía sostenerse mientras Occidente quedaba al borde del colapso. Cuando llegaron las grandes invasiones del siglo V, el Oriente pudo resistir durante casi 1000 años más, como el Imperio Bizantino, mientras el Occidente se hundía. 4. La presión de los pueblos bárbaros. El imperio siempre había tenido enemigos en sus fronteras, pero desde el siglo IV la presión se volvió insoportable. Los hunos, un pueblo nómada proveniente de Asia Central, empujaron a otros pueblos hacia el territorio romano. Esto desencadenó una migración masiva y, a veces, violenta. Los visigodos, buscando refugio, fueron aceptados como aliados por el emperador Valente, pero tras malos tratos y abusos por parte de funcionarios romanos, se rebelaron. En la batalla de Adrianópolis, 378, aniquilaron al ejército romano y mataron al propio emperador, un golpe psicológico y militar enorme.
En el 410, el rey visigodo Alarico saqueó Roma, un hecho impensable siglos antes. Poco después, en el 455, los vándalos hicieron lo mismo, llevándose riquezas y esclavos. La defensa de las fronteras era cada vez más difícil porque las legiones estaban dispersas, mal pagadas y, en muchos casos, compuestas por mercenarios sin lealtad a Roma. Finalmente, en 476, el líder germano Odoacro depuso al joven Rómulo Augustulo, último emperador de Occidente. Oficialmente, el Imperio Romano de Occidente había caído. 5. La pérdida del espíritu militar y cívico. En su apogeo, Roma se había forjado en el esfuerzo, la disciplina y el deber hacia la República y luego el Imperio. Las legiones eran temidas en todo el mundo, formadas por ciudadanos que servían por orgullo y compromiso. Pero con el paso de los siglos, ese espíritu cívico se fue erosionando. La ciudadanía se volvió cómoda, esperando que otros, especialmente mercenarios y aliados bárbaros, hicieran el trabajo sucio de defender las fronteras. Estos mercenarios luchaban por dinero, no por Roma. Si el pago se retrasaba o encontraban una oferta mejor, no dudaban en cambiar de bando. El resultado fue un ejército cada vez menos fiable y una población civil que ya no se sentía parte activa en la defensa del imperio. La pérdida del sentido de unidad nacional y de la disciplina militar fue la estocada final. Cuando llegaron las invasiones masivas, Roma no tuvo ni la voluntad ni los recursos humanos para resistir. Para dar cierre al video de hoy, pasaremos a dar 5 ejemplos por cada punto abordado en el video. Crisis política y corrupción interna. Entre el 235 y el 284, Roma tuvo más de 20 emperadores, la mayoría asesinados o depuestos. Casos como el joven Gordiano III, manipulado hasta morir, o Aureliano, asesinado por un rumor falso, muestran cómo el trono se volvió un premio para traidores en lugar de un símbolo de estabilidad. Colapso económico. La inflación descontrolada llevó a Diocleciano a fijar precios en el 301, pero el plan fracasó y fomentó el mercado negro. El denario perdió su valor y los impuestos asfixiaron a los campesinos, muchos de los cuales abandonaron sus tierras. División del imperio. La separación en Oriente y Occidente dejó al oeste más pobre y vulnerable, incapaz de enfrentar crisis como la llegada masiva de visigodos en el 376. La pérdida del espíritu militar y cívico. En el siglo V, gran parte del ejército romano estaba compuesto por mercenarios bárbaros. Algunos, como el general Estilicón, eran leales y defendieron Roma con éxito, otros, simplemente cambiaban de bando. Hay un caso famoso. En la defensa contra los vándalos, muchos mercenarios desertaron antes de la batalla porque no habían recibido su paga. El resultado fue que ciudades enteras quedaban indefensas sin siquiera luchar. La caída de Roma no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de corrupción, crisis económicas, divisiones y enemigos implacables. Un imperio que parecía eterno se desmoronó, recordándonos que ninguna potencia es invencible para siempre. Te dejo con el último video sobre Lutero y el video más visto del canal. Adiós.